Buenos días. Buenos días, Bienvenido, Juan Pablo. gracias. Jamie, Karen, Laurita, Estefanía, Laura Forero, Juliet, Juan Pablo. De mis tres Juan Pablos he visto mucho a uno. ¿Qué pasará con los otros muchachos? ¿Cómo le fue ayer? Bien, profe. Bueno. Ya se nos acabó el mes. Tenemos a 10 estudiantes, somos 18, conmigo 19. ¿Cómo le fue con la lectura? ¿Quién leyó la lectura que les envió Juan? Esas lecturas, incluido el libro de Estanislao Zuleta, El elogio de la dificultad, vamos a comenzar a analizarlos, vamos a hacer ensayos, vamos a hacer debates. Tenemos 2 libros, tenemos 3 lecturas pendientes, pero que las deben estar leyendo. ¿Quién ha avanzado algo en la lectura que enviamos ayer con Juan? Ya lo que hablamos ayer. Fernando, muy buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo va Fernando en el trabajo? Saliendo de él, Dios, ¿cómo van esas batallas? bien, profe, pues ¿O triste? con menos pérdidas que de costumbre, pero pues aún en un pico muy alto. Dios. Y de los que estamos aquí, ¿quién hace falta de vacuna? Todos los niños, me imagino. Bueno, tenemos a 11 personitas por ahora. Voy a ir apuntando los nombres de quienes están. ¿Cuál es el nombre completo de Bitmari? Buenos días, profe, ya lo cambio. Bueno. Bueno, mis señores, mis señoritas, muy buenos días. Me presento. Buenos días, profe. Sí, porque nadie me saluda, entonces por eso me voy a presentar nuevamente.
Soy su profe, clase 11. 29 de junio, mañana se acaba el mes, no vamos a ir presencial. Quedó la clase para la semana de julio, la próxima semana. Bueno, muchachos, entonces no vayan a ir mañana a la universidad. ¿Quedó clara la información? O sea, esta semana señora, no hay clase presencial. No, señores. Otra pregunta. Vía WhatsApp su compañerita, la monitora Laura, les ha preguntado, y yo también, si a alguno le hace falta el carnet. Si a alguno le hace falta el carnet. Entendería que todos tienen carnet para su ingreso presencial, que eso es lo que está organizando la institución, para que todo esté muy... Yo tengo el viejito. No ¿Será importa, que no me pero lo que quieren tengan cambiar por carnet. el gris? No, no, lo importante es que tengan carnet. Bueno, muchachos, entonces entendería que mi grupo, puedo pasar el reporte, que a nadie le hace falta carnet. ¿Es así? Profe, la única con el inconveniente era Jamie Caro. Jamie está, para que nos aclare. Alguien me dijo que de pronto se le había refundido. ¿Ya lo encontraría? ¿Sería Jamie? Bueno, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Quiero preguntar si están los expositores del tema que vimos ayer. ¿Quién me quiere contar qué leyó de las 4 o 5 hojitas de la lectura que subí de arreglo directo? Entonces, si revisan la plataforma, muchachos. Sí, señora. Jamie Caro para todos. Caro, Jamie, entonces es la única que le hace falta carnet, ¿no? Buenos días, Jamie. Ana Loaiza. Bueno, a partir de la explicación del día de ayer del arreglo directo, un mecanismo autocompositivo, de la lectura, del análisis de esa lectura, del concepto y unas 5 o 6 hojas que subí a la plataforma para que ustedes tuvieran en cuenta diferentes términos, conceptos de arreglo directo. Hoy unos compañeros les van a hablar de este tema, pero quiero que lo hagan a modo de pregunta, respuesta, participación muy activa, 20 minuticos en la exposición. Quiero darle la palabra al grupo de arreglo directo. ¿Están presentes? Mi monitora, Laurita, ¿me hacen favor? ¿Me da los nombres? Grupo de arreglo directo. Sí, profe, es Juan Cortés, Ana María Quinche y Laura Forero. Juan Cortés. Creo que no ha llegado. Aura María. Sí, señora, Laura profe. Rodríguez sí está, ¿cierto? Es Laura Natalia Forero, profe. Sí. Está Laura Natalia Forero. Natalín. Bueno. Les doy la palabra. ¿Necesitan que les comparta pantalla en este momento? ¿Van a presentar alguna diapositiva? Los estudiantes pueden hacer preguntas también. Son 3 expositores. Ya están bien preparados. Subí lecturas.
expliqué ayer los mecanismos, entonces que sea una clase, perdónenme, una explicación muy compartida de preguntas, respuestas, análisis. Tienen la palabra los expositores. Profesora, que nos dejas compartir pantalla, por favor. Pero no veo a Juan Pablo. Encontrará Juan Pablo. Ya puede compartir. Ana María, Juan Pablo, Yo estoy acá, profe. los expositores tienen la palabra. Sí, señora, ya Laura está compartiendo pantalla. Bueno, muy bien. Buenos días, entonces a nosotros nos correspondió el tema de arreglo directo. Mi grupo está conformado por Juan Pablo Cortés, Ana María Quinchi y quienes habla Laura Natalia Coret. Bienvenida, buenos días. ¿Qué es arreglo directo? El arreglo directo o negociación directa es un tipo de solución de conflictos en el que dos o más personas trabajan en la solución de problema o provienen un conflicto futuro sin intervención de terceros. El arreglo directo también tiene como razón de ser el trabajo colaborativo con el otro y no contra el otro. Tienen en busca de un camino pacífico, amigable y equitativo para afrontar los conflictos que surgen entre consumidores y productores o proveedores de bienes y servicios en un entorno controlado de crecimiento, de aprendizaje y de respeto mutuo. Se dice que también el arreglo directo es un proceso especializado en temas de consumo flexible y participativo, de resolución de conflictos en el que dos partes recurren voluntariamente a solicitud de alguna de ellas, a una tercera persona imparcial, funcionario o contratista de la Red Nacional de Consumidor de Bienes y Servicios, para llegar a un acuerdo voluntario, amigable y satisfactorio tanto para el convocante como para el invitado al espacio del arreglo directo. Entre las características principales está eliminar adversidades, puesto que al ser uno de los medios más rápidos y más pacíficos al momento de hacer solución a un conflicto, es pacífico, es cooperativo de resolución de conflictos, se logra un acuerdo rápido, no son necesarios altos costos en tiempo y dinero, y es una instancia voluntaria a la que la parte puede o no asistir con su abogado, no es necesario. Siguiente, por favor. Acá podemos observar los 4 mecanismos más importantes. En el paso 1 está el cumplimiento de garantías y de las condiciones del bien o del servicio. En el paso número 2 se evidencia publicidad o publicidad engañosa en la promoción de un bien o servicio. En el paso número 3 se evidencian los daños en algún bien del consumidor por motivo de la presentación de un servicio, ejemplo, servicio de lavandería. Y en el último es por la presencia de cláusulas abusivas. Ok, ¿cuánto dura? La etapa de un arreglo directo termina cuando el periodo inicial de su vigencia caduque o 20 días después de un caso de prórroga que se solicita por las partes. Si al terminar la etapa de arreglo directo persisten diferencias sobre alguno de los puntos de los que se trató, las partes deben suscribir un acta final que registre los acuerdos y dejar las constancias expresadas sobre las diferencias que subsistan. Así lo establece la ley, parágrafo 1 del artículo 60 de la ley 50 de 1990. Con prórrogas o sin ellas, la etapa de arreglo directo puede conducir a un acuerdo total, un acuerdo parcial o a un total desacuerdo, según el artículo 435 y 436.
¿Me permiten hacer aquí una aclaración para que ustedes entiendan de lo que están hablando sus compañeritas? Sí, profe, claro que sí. Bueno, en las diapositivas anteriores, ellas nos estaban hablando de un tipo de arreglo directo y se me enfocaron mucho al consumidor. Entonces, es un tema que maneja la Superintendencia de Industria y Comercio. Y nos hablaban de algunos productos, algunos cláusulas abusivas de publicidad engañosa. Cuando ustedes van a esos supermercados grandotes en donde dice 2 champús por 1 o hoy y ponen un letrero en la puerta, promoción de tal producto de 1 hora, creo que Olímpica hace eso, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, y resulta que alguien va a comprar el producto o publican en una revista. Entonces la gente marca y como es por horas, dice, mire, yo selecciono esto y todo el mundo corre y quieren desocupar estanterías. Y resulta que de repente son las 10 de la mañana y dicen, se incrementó el valor, porque de pronto el vendedor vio que tenía muy buena salida, a las 11 de la mañana subió el valor. La publicidad era 8 de la mañana a 2 de la tarde. Automáticamente, quien vea que sucedió esa situación, Superintendencia de Industria y Comercio, entonces resulta que a mí me engañaron. Eso es publicidad engañosa. Dijeron que hasta las 2 de la tarde. No que a las 11 de la mañana subía el costo. Publicidad engañosa. Cuando hay equivocaciones, yo creo, por eso desde pequeñitos, ustedes, nosotros, yo, todos nos enseñaban nuestros padres cuando para que aprendan a leer, cuando vayan en el bus, lean todos los avisitos. Cuando vayan a alguna parte, lean todos los diplomas, el médico, uno se entera. Y algunas veces hay en esos supermercados unos letreros que dicen fe de ratas, ¿no? Entonces, cuando hay alguna equivocación, ellos aclaran. Entonces, ¿qué hace la Superintendencia de Industria y Comercio cuando hay algún quejoso o algún usuario que se vio afectado por publicidad engañosa? Vaya a poner la queja, llaman y hay un arreglo, o de repente el arreglo lo hace directamente el comprador y el vendedor. No, qué pena, dije que a las 11 porque se acabó el producto, sin embargo no se preocupe, yo le voy a sostener el precio, tan pronto no llegue ese producto, puede ser mañana, un arreglo directo. Entonces por eso ellas nos estaban hablando de ese tema de publicidad engañosa, de incumplimiento de garantías. Compré un producto y no me funcionó 1 semana, un computador, un celular, y vengo a que se me cumpla la garantía de 6 meses, de 8 meses que ustedes me dieron. Entonces, sí, claro, no somos distribuidores de tal producto, usted puede dirigirse a la distribuidora que queda en tal dirección, si no, vamos a estar atentos, un arreglo directo. Lo que están hablando sus compañeras en este momento, nos mencionan el Código Sustantivo del Trabajo. El arreglo que más se utiliza antes de iniciar una huelga, un arreglo directo, de lo contrario ahí van a intervenir otras entidades para no meternos en derecho laboral y entiendan de lo que sus compañeras les están hablando. Puede continuar Juan Pablo también, que participen, todos los expositores, por favor. Pueden continuar y pregunta si quedó claro lo que acabé de informar respecto a la exposición. ¿Pueden Sí, continuar? señora. Gracias. Como acta final del arreglo directo, tenemos si se llega a un acuerdo con el cual de las partes den por concluida la discusión del pliegue, se firmará la respectiva convención colectiva. En este caso se envía copia al Ministerio de Trabajo por conducto del inspector del trabajo respectivo. Si el acuerdo es parcial, los puntos que han sido objeto de acuerdo se transcriben en acta y los puntos que aún son objeto de diferencia entre las partes se transcriben también en el acta, en el cual se deja constancia del desacuerdo.
Como se ha indicado anteriormente, los puntos que han sido objeto de acuerdo deben quedar definitivamente redactados en el acta de reunión donde el acuerdo se produjo, de suerte que el acta final basta transcribir estos puntos acordados con indicación del número del acta y fecha en el que fue acordada cada uno. Es importante precisar los puntos que fueron objeto de acuerdo, por cuanto estos serán los únicos que podrán ser discutidos en la siguiente etapa de conflicto. Aquí ellos como materia utilizan en formato acta final del arreglo directo. Se tiene en cuenta también un análisis. En este análisis se tiene en cuenta una huelga. De no existir acuerdo entre las partes, podrán ser resuelta por tribunal de arbitramiento, y en laboral son disoluciones de sindicatos. Ok, es importante aquí recalcar que son los participantes los que controlan el proceso y las decisiones. Y el tercero designado pues, por la Red Nacional del Consumidor de Bienes y Servicios deben en el caso particular y concreto tomar parte a favor de ambos participantes de manera neutral y trabajar para que el proceso de arreglo directo sea equitativo. Durante el proceso, los participantes deben guardar confidencialidad de manera que la información no pueda utilizarse en ningún otro espacio o escenario. El arreglo directo requiere del acuerdo libre y explícito de los participantes. En otras palabras, pues no se puede, no puede imponerse nada. No puede obligar a nadie a establecer relaciones o llegar a un tipo de acuerdo. Listo, profe. Pueden iniciar. Juan Pablo Cortés, no lo escuché en la presentación. ¿No ha llegado Juan Pablo Cortés? No, profe. Entonces, bueno. Tienen la palabra para que inicien aclaraciones, una ronda de preguntas. Por favor, las expositoras. Ana María y Laurita. Ana María. Sí, señora profe. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuántos días dura la etapa del arreglo directo después de la prórroga? ¿Cuántos días son los hábiles? Recuerden que ellas se me enfocaron en un tema laboral. Conflictos entre empleador y trabajadores. Entonces, cuando hay alguna situación dentro de las empresas, buscan el primer paso, que es el diálogo, el arreglo directo. Siempre comienzan por ese primer paso. Lo deben agotar laboralmente. Nos dice ella que hay unos términos. Entonces, tienen nuevamente la palabra para que haga la pregunta. Nos habla de una prórroga. Profe, se tienen 20 días, según lo que le entendían a María. Sí, Ana María, sí, señora. Lisa Clara, por favor. ¿Es correcta la respuesta, Ana María? Sí, señora. La etapa de arreglo directo termina cuando el periodo inicial de su vigencia caduque o 20 días después, en caso de que la prórroga solicitada por partes. Entonces, sí, lo que dice Sara es cierto. Pueden continuar. Tenemos también como siguiente pregunta, ¿cuáles serían las características más importantes en el arreglo directo? Pueden darle la palabra a sus estudiantes.
Pueden darle la pregunta a alguno de los estudiantes. Profe, pues alguna de ellas, de las características, es que elimina adversidades, es pacífico y pues es muy rápido. Se logra un acuerdo de manera rápida. Expositoras, por favor, van corrigiéndoles o les hacen aclaraciones. Sí, profe, lo que dijo Juliet está correcto. También se tiene que tener en cuenta que son necesarios altos los costos en tiempo y dinero y esfuerzo y tener una estancia voluntaria a la que la parte puede o no asistir con su abogado. Bien. Otra pregunta. Ahora, estudiantes, ¿tienen preguntas para las expositoras? Para Ana María y para Laura. Fernando, ¿tiene alguna pregunta? ¿Está todo claro en cuanto al arreglo directo? Concluyó la exposición con un tema enfocado en laboral. Sin embargo, es muy importante, válido, para que vean ese mecanismo, cómo es muy utilizado en ese ámbito en que estamos todos inmersos, como es nuestros salarios, nuestros jornadas laborales, los turnos, los derechos que tiene el trabajador, que hace cumplir nuestro código sustantivo de trabajo. Y el primer paso, como ustedes pudieron observar, es el diálogo, el arreglo directo, porque terminan, si no hay arreglos en ese momento, pasa, dan un término, 20 días, de lo que contrario ya interviene un tercero. Puede haber un proceso arbitral, que lo vamos a ver ahora. Entonces, preguntas para las expositoras. Daniel Fernando. Jimmy. No, profe, pues de lo que ellas hasta el momento han dicho, me parece todo muy claro. Bueno, mi opinión, mi humilde opinión frente a la psicología, en toda situación, en todo ámbito, familiar, laboral, empresarial, de barrio, de vecindad. El diálogo con respeto. El diálogo con respeto, con análisis, con precisión cuando queramos solucionar un conflicto. ¿Creen ustedes que la profesión del psicólogo, a pesar de la pandemia, a pesar de las situaciones que vive nuestra sociedad, económicas, laborales, sociales, de familia, repito, la intervención de ustedes va a estar siempre ahí ese acompañamiento? ¿Creen ustedes que a pesar de que sean un tema, o temas, estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, que son tratados en algunos ámbitos solamente por la ley, por el derecho, pueden ustedes hacer propuestas, preparar personas que tienen que ver en estos temas como esos, personas voluntarias con ánimo a que la sociedad aprenda a solucionar sus conflictos entre ellos mismos y no con la intervención de terceros y tenga que perder dinero y otros? ¿Hasta dónde puede llegar el psicólogo? ¿Cómo los pueden utilizar Pues, ustedes hablando de este arreglo directo y con los dos enfoques que hicieron sus compañeras, tanto en lo comercial como en lo laboral? pues, profe, digamos que en el ámbito laboral, nosotros debemos saber que existe siempre como una mesa de paso, un comité de convivencia en las empresas, pues esto es regulado por la ley. Dentro de este grupo, normalmente, y pues lo aconsejable es que haya un psicólogo, y esta figura es uno de los que ayuda en esos conflictos cuando hay, ya sea entre compañeros o con recursos humanos, que sería pues en el caso
de desacuerdos con nómina y todo esto, son quienes hacen la mediación y quienes acompañan para realizar ese acuerdo directo, escuchando las exigencias del empleado y pues interactuando desde su campo y como parte de talento humano en resolver este conflicto de la forma pues más rápida. Muy bien, Daniel. Muy bien. ¿Qué tiene que agregar Paulita Guerrero? Paola Guerrero. Yo quiero recordarles a todos que una segunda nota va de la mano, o el resultado de esta segunda nota es precisamente estas participaciones, estas asistencias, este análisis de cada una de las clases. Tiene la palabra Paola Guerrero. Tiene la palabra Juliet Díaz. Sí, profe, pues me parece muy interesante lo que dijo el compañero porque pues, de nuestro apoyo como psicólogos pues es muy eficiente para la resolución bueno, por medio del arreglo directo pues es muy eficaz para ¿Cómo la las personas. aplicaría usted en el ámbito laboral? Bueno, pues por medio del diálogo, como se ha venido diciendo en la clase, pues es como la mejor alternativa para llegar a un acuerdo entre las partes. ¿Desde qué departamento cree usted de una empresa puede usted actuar? ¿Cómo así, profe? Sí, ¿desde qué departamento dentro de una empresa de acuerdo a su organigrama puede estar el psicólogo? Ah, en el Departamento de Recursos Humanos, profe. Muy bien. Muy bien, entonces el Departamento de Recursos Humanos es vital dentro de las empresas. Ahí está el psicólogo. ¿Mm? Atento a todas esas situaciones. Les decía yo cuando dicto en recursos humanos, en los departamentos diferentes de producción, de ventas, todos van muy de la mano. Entonces este mes bajaron las ventas. ¿Qué está pasando? No, es que el que maneja tal máquina de envases está en un estado de depresión, no habla con sus compañeros, bajó su actividad diaria. ¿Qué está pasando? Entonces le vamos a pasar un memorando y por favor con el tercero a su hoja de vida tenemos que pasar la carta de despido, diría el psicólogo. ¿O qué cree que haría en este caso Giselle? Giselle López, ¿qué haría el psicólogo ante esta situación? Giselle López. Giselle López. Buenos días, profe. Carolina, sí señora. ¿Le puedo ayudar? Pues a ver si de pronto atino, como dicen. A ver si de pronto atina. No señora, están en clase y estamos para aclarar dudas y aplicando desde su profesión como psicólogos los diferentes mecanismos de solución de conflictos. En este caso estamos hablando del arreglo directo, ya que las expositoras tocaron un tema tan importante como fue el ámbito laboral. Señora, Entonces, muy pues, bien, Carolina, usted sabe. Yo creería que pues tendría que abordar, primero que todo, investigar por qué, qué está pasando con ese empleado, porque llega tarde o porque, qué lo está llegando a no cumplir con sus obligaciones. Y pues asimismo, pues ayudarle, pues, no sé, con el tiempo, como cambiarle el horario o mirar a ver cómo se le puede, no sé cómo decir, ayudarle. Porque si es un tema personal, si le queda lejos la llegada al trabajo, si tiene, hay miles de implicaciones o factores que lo estén haciendo llegar tarde al trabajo.
Muy bien, Carolina. Entonces, lo que entiendo, ¿quién quiere agregar? Karen Contreras quiere agregar algo a lo que dijo su compañera Carolina. Ella no va a decir, voy a pasarle un memorando porque bajó la producción. Ella como psicóloga está buscando una solución. Entonces, ¿qué quiere decir usted agregando o ampliando lo que acaba de decir su compañera? Muy buen aporte, Carolina. Gracias. ¿Sí ve que sí saben? Gracias, profe. Ujú. ¿Qué quiere decir la compañerita que llame? ¿Qué quiere decir Margarita Fuentes? Margarita. Margarita. Bueno, lo que nos está diciendo su compañera entonces es ella como psicóloga y directora del Departamento de Recursos Humanos, primero dialoga, quiere identificar en ese trabajador qué es lo que está pasando, qué está sucediendo con él. Buscar la manera del diálogo, buscar una solución, un horario, lo enfocó muy bien Carolina, y llegar a un acuerdo. Eso es un arreglo directo, con los términos de un psicólogo en el tema laboral y enfocado desde el Departamento de Recursos. Muy bien, Carolina. Daniel, sí, señor. Pues, por ejemplo, ahorita que Carolina mencionaba esto, nosotros como parte del área de salud debemos recordar también que es muy importante garantizar a las personas la salud mental y física. Por ejemplo, si una persona trabaja en el centro de Bogotá, pero vive en Funza, en Madrid, en Mosquera, fuera del casco urbano, y su horario es de 5 de la mañana a, digamos, 2 de la tarde, pues vemos que se le va a dificultar bastante la llegada. Entonces, pues, en cuyo caso de que existan otras sucursales más cercanas al lugar de vivienda de esta persona, o ya revisando que existan horarios que se puedan flexibilizar a este caso, también nosotros podríamos tomar la voz, el liderazgo y pues comunicárselo a esta persona. Vemos que igual si lo está haciendo es porque no quiere perder su trabajo, pero esto le está afectando su integridad como persona y va a terminar causándole pues perjuicios a largo tiempo. Entonces esto también podría ser un arreglo directo sin que lo hayan solicitado, pero pues si evidenciamos que llega tarde repetitivamente y eso, también podemos interesarnos en buscar una solución antes de que exista el problema más grande. Muy bien, Daniel, y él tocó otro tema que le corresponde a ustedes, identificar desde el mismo instante que ustedes están ahí en recursos humanos, como los directores, y en ese momento en que están en esa etapa de selección de personal, un tema que sin querer Fernando tocó, ya lo conocen ustedes, que les va a corresponder cuando estén como directores en esas multinacionales, en el momento en que hay selección del personal, eso lo ven ustedes como psicólogos. Bueno, esta persona, de acuerdo a esa hoja de vida, a su experiencia, está capacitado para ocupar el cargo que estamos solicitando, pero vive en tal lugar. Vamos a ubicarlo en una sucursal, como dijo Daniel Fernando, que no le cause de pronto ese inconveniente de transporte en caso de paro, lo que vimos de situaciones. Lo ubicó muy bien Daniel Fernando como director y psicólogo de ese departamento, porque está pensando en ese recurso humano que necesita la empresa, pero como lo necesita también está pensando en la persona como tal.
pero nos da el ejemplo de que de repente esa persona se trasladó del lugar de vivienda y no informó y comienza esa situación de horarios, llegó tarde, de pronto salió tarde, un atraco, un robo, ¿qué pasó? Me robaron la bicicleta. Bueno, se entera Daniel de que con ese potencial como psicólogo del departamento que tiene, según lo que acaba de exponer, lo quiero felicitar, piensa en la persona, él no pensó en decir, no, sale esta persona y voy a buscar otro que viva en esta localidad, no, dijo, vamos a tratar de ubicarlo, de buscar, hablemos, un arreglo directo muy bien aplicado desde ese enfoque que le acaba de dar Daniel Fernando con el ejemplo, pensando en la persona, buscando una solución muy amigable y muy equitativa para la empresa y para el trabajador. Entonces, de eso se trata. Lo que hace el psicólogo, de pronto, otra persona que no tenga esa capacidad que tienen ustedes como psicólogos, va a pensar solamente en, no, yo dejo a esta persona que vive aquí nomás. Y no pensó en ese trabajador que, como dijo Daniel, porque necesita ese trabajo, no informó, y a pesar de que no duerme por estar ahí, llegar a la hora, un trancón, algo sucedió, pero Fernando sí quiso sentarse, hablar con él, identificar qué está sucediendo. Entonces quiero felicitarlo, Daniel, y a todos ustedes para que estos mecanismos los utilicen dándole ese enfoque como seres humanos, como psicólogos pensando en la persona y equitativos con la empresa y el trabajador. Muy bien, Fernando, muy bien. Estos son los aportes importantes para estas clases. Por favor, quiero que las comparaciones son odiosas, pero es que de esto se trata la clase, y el enfoque que le den, si están entendiendo cada uno de los temas. Los felicito, quiero felicitar a las dos expositoras, quiero que me presenten el trabajo con el nombre de ustedes dos, por favor. Lo envíen a cada uno de sus compañeros y lo envían a mi trabajo. Muy importante el enfoque que le dan en el tema laboral, porque corresponde y compete a ustedes como psicólogos en estos departamentos de las diferentes empresas y multinacionales que hay en nuestro país y fuera de él, ¿por qué no? Porque hay empresas que han abierto mercado en otros países, se internacionalizan. Es un tema que de pronto van a tocar más adelante. Bueno, dicho lo anterior, hay preguntas para las expositoras de parte de alguno de los 3, 6, 9, 12, 15, 16 estudiantes. ¿Me pueden dar el nombre de las dos personas que no están? Me hace el favor, Laurita. Juan Pablo Cortés, profe. ¿Quién más? Del grupo no era sino solo él. Sí, y de la asistencia. ¿Quién más me hizo falta hoy? Ya te confirmo. Bueno, entonces quedo atenta, gracias. Laurita. Y Juan Méndez, profe. Gracias, Laurita. Nos restan a partir de mañana 8 clases, por favor. Muy atentos, muchas gracias. Quiero que cojan un cuadernito, una hojita y hagan un cuadrito como los que hago yo en mi tablerito. Entonces, cogen un cuadrito, lo dividen en 2 partes, porque el tema que vamos a comenzar a ver, ya lo vieron y vamos a sacar diferencias entre uno y otro para que vayan identificando. Entonces, para iniciar, lo único que les voy a decir es que hemos trabajado unas clases de mecanismos. Dijimos que los mecanismos de solución de conflictos se dividen en 2 grupos, que son ¿cuáles, Jamie? O Gisette me contesta cuáles son los 2 grupos en que se dividen los mecanismos de solución de conflictos. Gisette López. Gisette.
Giselle López. Nos está respondiendo Margarita Fuentes, muchas gracias, muy bien. Ella nos dice, ¿quién quiere leer lo que nos está escribiendo? Nos dijo Margarita. Autocompositivos y heterocompositivos. Muy bien, Laurita. Yo voy aquí poniendo los nombres de quienes están en clase. Laurita, muy bien. Entonces nos dice su compañera, autocompositivos y heterocompositivos. En ese cuadrito van a colocar como título heterocompositivos y hacen una rayita de manera vertical. Y quiero hacerles una pregunta porque ya conocen el tema. Aquel mecanismo heterocompositivo en el cual es necesario o las partes no tienen ánimo de solucionar ellas mismas la situación, sino que deciden una de las partes dejar la solución a un tercero. Allá lo que él decida. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Así me toque pagar un montón de plata. Así me toque contratar un abogado. Así demore 5, 6, 10 años este proceso. Llego hasta las últimas consecuencias. Porque no me pagó la deuda, porque no me pagó el arriendo, porque incumplió el contrato, porque no responde por los derechos de sus hijos, porque, bueno, muchas razones. ¿Qué mecanismo sería ese? Profe, ¿sería arbitraje con los jueces? Ojo, ojo lo que me está diciendo, arbitraje con los jueces o nómbreme uno Sería solo. heterocompositivo. Profe, Vicky, nómbreme uno solo. heterocompositivo arbitraje, profe. No, ¿quién me quiere decir? Sería heterocompositivo con un juez, porque ahí ya está diciendo que va a una medida legal. Exacto. Heterocompositivo, cuando dice un juez, es la justicia formal. Entonces pongan a un ladito al lado que quieran, justicia formal. Bueno. Profe, perdóneme, le pregunto, ¿y el arbitraje no va en el heterocompositivo? Déjeme llegar allá, Vicky. Quería que lo identificara Vicky, Bueno. como lo identificó Daniel con todo Bueno, lo ya, que dije. perdón. Entonces dije, de una vez contrato abogado, de una vez pago lo que me cueste, así demore 5 o 10 años, porque sí. Entonces, con esas palabritas, Daniel identificó que es un juez, es un proceso largo, costoso, dispendioso, traumático para las partes. Entonces, colocan a un lado de su cuadrito, si quieren derecho o izquierdo, justicia formal, que ya sabemos que son los jueces de la República. Bueno, pero yo les conté una historia muy bonita un día y les dije que cuando ustedes quisieran constituir una empresa, una sociedad entre todos ustedes, una IPS, no sé, consultorio en psicología con diferentes especializaciones, entre los socios, lo primero que hacen es cogen una hojita y escriben, identifiquemos un nombre. Entonces nos vamos para Cámara de Comercio. ¿Quién me quiere contar esa historia que les hice? Partiendo de ahí. Giselle, ¿me quiere contar esa historia? Giselle López. Giselle López. Vicky, cuénteme usted la historia porque estoy segura que usted se acuerda. Vicky Mosquera. No, profe, no me acuerdo cuál era la historia. Ah, sí se la conté allá, en la clase presencial. Entonces les dije, No me acuerdo. si ustedes quieren... No me acuerdo. Veo manito, otra vez Daniel. Daniel. Bueno, tiene la palabra. Bueno, en ese momento nos dijiste que la empresa podía constituirse como una sociedad anónima, teniendo un único representante, pero pues como
como hay que prevenir el que haya un conflicto, se podía entonces determinar desde el momento en el que se está instaurando la sociedad la forma en que se va a resolver este conflicto. Decíamos que pues para no ser tan largo el proceso podíamos nombrar un arbitraje y dejar pues ante Cámara de Comercio que la forma en que resolveríamos un problema que se suscitara sería con un árbitro para que esa persona simplemente revisara los intereses de las partes involucradas y pues basado en su experiencia dictaminara cómo se podría resolver este conflicto. El caso del conflicto sexual que citaba era que usted como socio mayorista Muy bien, Daniel. Entonces, decidieron ustedes constituir y los ponía de ejemplo a ustedes mismos. Y les pero dije, pues bueno, este 70%, señora. Continúe. Bueno, pero de ese 70%, pues yo que era el otro accionista digo, no, pero venga, si yo he puesto mi experiencia, mi conocimiento, yo he trabajado a su lado, yo merezco un 50-50. Si usted se quiere retirar, yo le compro su parte, pero por igual. Entonces, como usted pide un 70 y yo digo que un 50, presentamos este caso y pues en este caso el árbitro es quien tomará la decisión, pero pues escuchará nuestra opinión, revisará el por qué usted pide eso, por qué yo pido esto, y aunque él es quien tomará la decisión, digamos que a diferencia de un juez formal, se nos da la oportunidad de presentar nuestros intereses y pues de esa forma intentar llegar a un acuerdo con ese tercero. Muy bien, gracias, Daniel. Ahora sí se acordaron. Daniel se acordó hasta del ejemplo que dimos. Entonces, muy bien, Daniel, gracias. ¿Cuál es la palabra que nombró Daniel o cuál fue la palabra que está nombrando Daniel cuando nos dice, no, dentro de estos socios, Giselle dijo, no, yo soy la que más aporto, tengo conocimiento, participo. Giselle es la más atenta y dice, voy a independizarme. Giselle, ¿qué quiere aportar con ese ejemplo? Bueno, entonces dice Juan Duque, tengo conocimiento, tengo experiencia, hice un buen aporte económico, la IPS o el laboratorio es conocido, me quiero independizar. ¿Mm? Pero mi aporte del 70%, nosotros dicen no, el 50%. 50%, no hay un acuerdo. Entonces, ¿qué dijo Daniel en el ejemplo? Juan Duque. Juan Pablo Duque. Juan Pablo Duque. Sí, profe. Acá estoy. Entonces, en el ejemplo, pues, ahí yo, es como tú lo estás colocando, en la persona que está colocando más, debería tener un porcentaje más alto. En este caso, si no hay un acuerdo, pues entonces hay que ir a otra instancia para poder solucionar el conflicto. ¿A cuál instancia? Entonces, primero, la primera que estamos era el arreglo directo. Como no se pudo en ese arreglo directo, que no ahí nos vamos a la salgamos otra. de la clase, Sí. del tema que estamos viendo en este momento. ¿Usted ya tiene su cuadrito? Que todos ya tienen un cuadrito. ¿Cómo lo hizo? El cuadrito, pues ahí la siguiente sería los jueces de paz. No, Juan, por favor. Bueno. Juan, en la clase. ¿Me hace un favor, Margarita Fuentes, le explica el cuadrito a Juan, el que vamos a trabajar? Margarita Fuentes. Margarita Fuentes. Buenos días. Margarita está escribiendo en el chat, Juan.
Ella le va a explicar cómo es el cuadrito que vamos a comenzar a trabajar. Tiene la Listo. palabra Margarita, puede escribirnos. Margarita. Bueno, Margarita Fuentes. Profe, es que está teniendo problemas con el internet, pero el cuadro es, Juan, autocompositivos y heterocompositivos, y los separas. Y en los... No, Vicky, no señora. No Ay, nos profe, confundamos. ¿Quién quiere decir qué mecanismo vamos a trabajar? ¿Qué grupo? En este momento estamos hablando únicamente de lo que es un heterocompositivo y de lo que sería el arbitraje, que es el caso que se está dictando. Bueno, entonces quiero que estén todos en clase. Mencionó Fernando muy bien. Dijimos que los diferentes clases de mecanismos de solución de conflictos se dividen en dos grupos. Pero pusimos un ejemplo. Vicky, ahora sí identifique el ejemplo que pusimos para hablar de los heterocompositivos y les dije que colocaran una línea vertical, el título heterocompositivos, e identificamos el primer grupo de los heterocompositivos. ¿Cuál fue, Vicky, para que le explique a Juan? Como lo identificó su compañero Fernando. El arbitraje. El arbitraje. El arbitraje es el segundo, entonces a un lado del cuadrito colocan arbitraje y en el otro lado del cuadrito que colocamos, Vicky. También heterocompositivo. Está escribiendo Margarita, lean por favor. Entonces el proceso. En un lado del cuadrito vamos a colocar el proceso judicial y en el otro cuadrito, como dijo Juan Duque. ¿Cuál dijo Juanito? El arbitraje. El otro heterocompositivo. Ahora sí. Vamos a colocar a un lado del cuadrito y al otro diferencias. Mencionaba Daniel Fernando con el ejemplo cuando identificó el heterocompositivo justicia formal. Entonces, ¿qué puede haber parecido entre los dos? Entre la justicia formal y el arbitraje. Que utilizan a una persona tercera para solucionar el conflicto. Muy bien, Estefanía. En ambos pueden colocar lo que acaba de decir Estefanía. Las personas en conflicto decidieron dejar la decisión en manos de un tercero, hasta donde lleguemos. Bueno, no vamos a decidir nosotros. Va a decidir un tercero. Entonces, pueden colocar en ambos cuadritos. La decisión la toma un tercero. Síganme ayudando. Ahora vamos a buscar diferencia. Algo muy parecido que puede haber en los heterocompositivos. En el ejemplo decía, sí me toque pagar. Entonces, algo muy parecido. En la justicia formal, ¿es gratuita? ¿El abogado les cobrará? Claro. Entonces, costos. Costos. Exacto, Margarita. Costosa. Ahora, Juan Duque, en el arbitraje, ¿habrá que pagar? También. También. Entonces, Claro ambos que son sí, costosos. Acuérdense que estamos con un solo tema, con un solo grupo, heterocompositivos, pero vamos a hablar de dos mecanismos diferentes. Diferentes de nombre,
tienen algunas similitudes, pero también hay unas diferencias. Bueno, entonces costoso en ambos grupos. Costos. Pero ustedes creen que cuando ustedes constituyeron su empresa, no se vayan a salir de ese ejemplo, constituyeron su empresa, su laboratorio, con diferentes especializaciones en psicología, dijo Daniel, en el acta de constitución colocamos que vamos a prevenir, no vamos a estar exentos de que se presente un conflicto entre alguno de nosotros como socios. Pero no lo vamos a solucionar a los golpes, ni a los gritos, ni a las groserías. Pero busquemos de una vez, coloquemos en esa acta de constitución una manera de solucionar. Entonces, por allá en Cámara de Comercio, cuando ustedes fueron a averiguar qué podemos hacer, algún asesor jurídico les dijo, pues, en este caso, empresarial, pues, mediante un proceso arbitral. Cuando yo presto una plata, le presté una plata para alguien, ¿será que cuando firmé la letra y que leí los 10 millones, yo le dije, oiga, vamos a solucionar si usted no me paga mediante un proceso arbitral o mediante? ¿Ustedes creen que eso puede pasar cuando sacamos un préstamo? ¿Lo han oído? ¿Se lo han mencionado a ustedes? Cuando van a un banco o un prestamista o algo así. Karen, ¿qué pasa cuando de pronto ustedes son muy jóvenes y no se han enfrentado a esas situaciones? Pero en mi caso, cuando yo tomo un préstamo, me hacen firmar un título o un pagaré o una letra en blanco o un cheque. Pero nunca en el momento en que me prestaron, no, yo simplemente si yo no pagué, me hacen cumplir ese título valor y ya. Pero aquí en su empresa, ustedes sí lo hablaron, entre socios, dijimos, vamos a tener conflictos en algún momento. Busquemos cómo solucionar. Entonces, de manera amigable, ustedes socios decidieron que quedara en el acta de constitución que si se llegaría a presentar alguna situación, un conflicto, lo van a tratar de solucionar mediante un proceso arbitral. Entonces, por ese lado, ya a diferencia de un proceso civil o penal, que es por un incumplimiento en donde una de las partes dice no, el que me prestó dice no señor, yo voy a cobrar intereses, daños y perjuicios, voy a cobrar todo y allá que decía un juez. Aquí en este lado entonces la decisión es total del juez. Aquí en el proceso arbitral decidimos antes de que se presente cómo vamos a solucionar el conflicto. Entonces es un acuerdo de las partes, pueden escribir esa diferencia. Entonces, aquí en el proceso judicial, la decisión siempre va a ser del juez, en el momento de un incumplimiento, no sé. Aquí en el proceso arbitral, decidimos que antes de que se presente el conflicto, que cuando se presente el conflicto, lo vamos a solucionar mediante ese proceso arbitral. Entonces, ahí hay dos diferencias. Quiero que me pregunten, por favor. Pregúntenme si hay dudas. ¿Están llenando su cuadrito? Jamie, pregunta, por favor. Gisette, ¿tiene alguna pregunta? Juliet, ¿tiene alguna pregunta? Por el momento no, profe, todo claro. Todo claro. Está haciendo bien su cuadrito, ¿no? Sí, señora, Bueno, profe. muy bien. Seguimos. Ahora les pregunto diferencias. Cuando la persona a quien yo perdóneme, la persona que me prestó el dinero, le incumplí y le firmé una letra por 10 millones de pesos. No le responde el celular,
no hablo con él, no me encuentra, me hago negar. Entonces, ella quiere dejar en manos de ese tercero en el proceso judicial. ¿Qué es lo primero que hace? ¿A quién contrata? ¿A quién contrata? Giselle, ¿qué se hizo Giselle? Giselle López. ¿A quién contrata esa persona que me prestó los 10 millones de pesos y no le cumplí? Si quiere dejar en manos total, allá ese señor que decía, ese juez. Margarita, ¿qué nos está diciendo? Estefanía, ¿quiere leer? Al abogado. Contrata a un abogado, entonces coloquen ahí en el proceso judicial. Participa un abogado. Ahora, ustedes como socios en el proceso arbitral. Aquí primero les hago una participación. Resulta que los abogados, algunos que se especializan en arbitraje allá en Cámara de Comercio, quedan, cuando reciben su título, en unas listas quedan los nombres. Y ellos se llaman árbitros. Bueno, en el proceso arbitral siempre se van a mencionar los árbitros. Bueno, y de acuerdo a la cuantía, ustedes van a liquidar por, no sé, 5.000 millones de pesos esa empresa. Entonces resulta que Ana Loaiza se va a independizar y pide que se le dé un 70% de los activos. Entonces mucha plata. Entonces de pronto Carolina dice, bueno, yo pienso que podemos iniciar ese proceso arbitral y como en Cámara de Comercio el Departamento Jurídico nos explicó que para iniciar un proceso arbitral podemos tener un árbitro, 3 árbitros, ¿sí? O 5 árbitros, siempre en números impares, de acuerdo a la cuantía. Y de acuerdo a la cuantía, también es el costo del proceso. Y de acuerdo a la cantidad de árbitros que querramos nombrar entre todos los socios, varía el proceso. Y es que esos árbitros también algunos dicen, quiero, como ese proceso, son hartos socios, necesito tener un secretario o una secretaria. Entonces los árbitros nombran secretarios. Entonces, de acuerdo al valor de los procesos en su empresa de la liquidación, varía ese pago que van a hacer ustedes por cuantía, 7.000 millones de pesos. ¿Cuántos árbitros? En números impares, 1, 3, 5 o más, pero siempre en números impares, para que vayan apuntando ahí en su cuadrito del arbitraje. Algunos árbitros nombran sus secretarios o secretarias. Pero están ustedes, socios, todos, Vicky, Karen, Giselle, decidiendo, están dentro de ese proceso, a pesar de que la decisión la va a tomar un tercero, están todos ustedes decidiendo, no, paguemos un árbitro, eso breguemos, no, pero es que, Ana, usted pide mucho, entonces, entre menos, imagínense que nos bajan el pago que tenemos que hacer allá en Cámara de Comercio. Y de repente Jenny dice, no, imagínese que yo estuve en una empresa, hubo un proceso y yo conozco a un árbitro. No, es súper conocido. Entonces yo lo recomiendo y él puede recomendar otro, entonces son conocidos. Pero de pronto Laura dice, no, mejor para que no haya problemas porque es conocido suyo, nombremos un árbitro allá de las listas. Que Cámara de Comercio nos diga cuál árbitro o cuáles árbitros, o definitivamente no hablemos nosotros, sino que Cámara de Comercio decida cuántos árbitros, el proceso, nosotros simplemente ya dijimos que es un proceso arbitral. Entonces, 3 opciones hay tenemos nosotros socios para decidir si nombramos un árbitro que es conocido, o unos árbitros, o seleccionamos de la lista así, como dijo alguien, atinamos, o dejamos todo allá en manos de Cámara de Comercio. Entonces tenemos 3 clases de la manera en que todos vamos a decir, socios, sí,
de manera directa seleccionamos nuestro árbitro. Se dice a prevención, se dice de las listas o se dice institucional, porque Cámara de Comercio es una institución sin ánimo de lucro, entonces ella se va a encargar de nombrar árbitro, nosotros solamente firmamos entre todos. Entonces, sí ve que todos ustedes están participando, pero finalmente la decisión la van a tomar unos terceros. Una gran diferencia, dígame quién encontró diferencias del proceso judicial al proceso arbitral. Dígame con este ejemplo que acabé de dar, ¿qué identifican de diferencias? Laurita, o Vicky, o Carolina, o Sonia. Es que quiero oír a Gisette. ¿Dónde está Gisette? Gisette está en clase. Giselle López, active su cámara. Así sea en pijama, no importa. Yo sé que. Bueno, ¿quién quiere contestar? Diferencias. No me dejen solo a Daniel en la clase. Juan Duque. Hágame un aporte. Juan Duque. Sí, señora, acá estoy. Hágame un aporte y deme diferencias con lo que acabé de hablar entre el proceso judicial y el proceso arbitral. Para que apunten ahí en su cuadrito. Listo, entre los dos, entonces son heterocompositivos. Los dos son costosos. Sería ahí como las... en los dos necesitamos el abogado, en el arbitral y en el proceso judicial. Pero el Ojo proceso... ahí, ¿quién le no, quiere corregir a Juan? el arbitraje, mentira, el arbitraje no necesita el abogado. El proceso judicial sí necesita un abogado. El proceso judicial es más demorado y más costoso que el arbitraje. Entonces, la idea es evitar el proceso judicial. Bueno, a medida que me nombre uno, me va nombrando otro. Usted me dice que en el proceso judicial necesitan un abogado. Sí. El proceso arbitral, ¿quién participa? Ahí participan los directamente afectados, pero no participaría el abogado. ¿Quién le quiere ayudar a Juan? ¿Quién participa en el proceso arbitral? Se llaman árbitros. Árbitros, coloquen en su cuadrito. Entonces, en el proceso judicial, abogados. En el proceso arbitral, árbitros. Entonces, otra diferencia. El tiempo. En el proceso judicial es más demorado la solución. Todo el proceso es más demorado. Y el costo es más costoso. Pero antes del tiempo, que no he llegado ahí. Ok. Háblenme de otra diferencia que nombré aquí con lo que he hablado para que las vayan apuntando. Entonces, yo qué les decía, usted puede nombrar en el proceso judicial 2, 3, 4, 5 abogados para el mismo proceso. Claro que puede hacerlo, pero frente al proceso arbitral, ¿cómo nombra a los personajes? El abogado acá y allá, los árbitros. ¿Cómo se nombran? Acuérdese que les dije números pares, números impares. Juliet Díaz. Señora profe. ¿Cómo se nombran los árbitros de acuerdo a cuantías? Profe, pues, habías dicho que era depende del proceso. Perdóneme. Que era depende del proceso, profe. Se seleccionan los árbitros. Sí, pero ¿cómo se seleccionan? ¿Cómo se nombran? Árbitros. Yo les dije que de acuerdo a la cuantía, ustedes están liquidando su sociedad, ese consultorio en 7.000 millones de pesos. Entonces, cuando llegan allá a Cámara de Comercio, dicen por cuantía, entonces ustedes pueden nombrar un árbitro, o 3 árbitros, o 5 árbitros, siempre en números impares. Siempre en números impares. Se nombran 1, 3, 5 o más, siempre en números impares. Lo mismo se haría en un proceso judicial, ¿no? Ahí se nombra el abogado. Ya si el abogado quiere tener auxiliares, pues los puede tener. Pero en el proceso arbitral, si ustedes de una vez, en el acta de constitución, entonces nuestro proceso arbitral
se llevará acá, nuestros conflictos se solucionarán mediante un proceso arbitral y de acuerdo a la cuantía nombraremos 1, 3, 5 o más árbitros, siempre en números impares. ¿Cuál sería la diferencia? Ahora sí, Vicky. Vicky Mosquera. Vicky Mosquera. Ahora sí, Juliet. Señora, profe. Ahora sí, Juliet. Ahora sí, porque activó dos dispositivos. Sí, profe, qué pena. Es que me Bueno. estaba yendo el internet, pero ya. Ahora sí, Juliet me da la diferencia entre justicia formal y arbitraje cuando dentro del acta de constitución en su empresa como socia deciden cómo solucionar ese conflicto y cómo van a nombrar los árbitros. De manera de en números pares, profe, si son 2, 4 árbitros, de manera de los números, ¿Quién le quiere corregir a Juliet? números impares, perdón. Por Para favor. Los árbitros siempre se nombran en números impares de acuerdo a la cuantía del proceso arbitral. 1, 3 o 5. Otra diferencia, colóquenla. En el proceso judicial se nombra, pues se contrata los servicios de un profesional en derecho, un abogado. En el proceso arbitral, de acuerdo a la cuantía, se deciden ustedes entre socios si el nombramiento se hace en números impares de árbitros 1, 3, 5 o más. Creo que ahí hay dudas. Juan, ¿quedó claro o me quiere decir esa diferencia? ¿Cómo lo entendió Juan Duque? Sí, pero claro, ahí es, en los árbitros es importante que sean números impares, 1, 3 o 5. Y se nombran de acuerdo a la cuantía. Entonces vayan Sí, colocando en el cuadrito esas diferencias. Bueno. Entonces, y también pueden nombrar secretarios de requerirse, bueno, para que vayan ampliando ustedes el tema. Ahora bien, viene otro tema. ¿Qué piden los jueces? También les expliqué ahí en ese proceso judicial. ¿Sentencias? Una sentencia. Punto. Váyanse para el otro lado del cuadrito. ¿Cuál es el resultado en un proceso arbitral? El resultado en un proceso arbitral, colóquenlo ahí. No se llama sentencia, se llama laudo arbitral. ¿Qué piden los árbitros? ¿Un qué? Laudo arbitral. Un laudo arbitral. Cuando yo les pregunte en el parcial. Diferencias entre proceso judicial y proceso arbitral. ¿Qué piden los jueces? Sentencias. ¿Qué piden los árbitros? Laudos arbitrales. Y me devuelvo a la historia que nos contó Fernando para encontrar una diferencia muy importante. Entonces yo les decía que en el proceso judicial, la sentencia que dijo el juez de la República ayer o hace 15 días, la apeló el abogado de la parte vencida. Dijo, no, voy a apelar en segunda instancia. Y nuevamente confirmaron, volvió a quedar vencido. Y dijo, no, me voy para la corte, voy a dar el último paso, sigo apelando. Y confirmó la corte, quedó vencido. Y ahí quedó el proceso. Entonces, en el proceso judicial, el abogado apela la decisión del primer juez, apela la decisión del segundo juez y va a la corte. Bueno, vámonos para el proceso arbitral. En el proceso arbitral no se apela el laudo, no lo pueden apelar. Queda como dijo el laudo. Solo se revisa que quedó algún término. Dice, no, ese laudo quiero que pase a revisión porque quedó mal esto, quedó mal lo otro, dijo Margarita. No, yo quiero que se revise ese laudo. No se apela, no se dice cambien la decisión, no.
¿Quién me quiere decir, Vicky? Dígame esa diferencia. Decisión que toma el juez, decisión que toma el árbitro, cuál es el resultado y quién apela y quién no apela y por qué. Vicky. Vicky Mosquera. Vicky. Gisette López. Gisette, asumiría que no está en clase. Laura Forero. Avancemos porque debo darle tiempo a las expositoras. Este tema es largo. Estoy tratando de resumirlo. Laura, si no alcanzamos, no me preocupen, podemos seguir mañana. Laura Forero, está en clase Laurita. Laura Rodríguez. Aquí estoy, profe. Laurita, tiene la palabra. Otra diferencia que acabé de identificar. Laurita Rodríguez. ¿Quién me Que quiere decir? mencione, qué pena, profe, que mencione otra diferencia. Sí, con lo que acabé de explicar. También se podría tener en cuenta como tal la persona encargada del procedimiento referente al sistema judicial y el arbitraje, porque en el sistema judicial la persona encargada, digamos, es el juez fijado por la ley y en el arbitraje ya las personas que van a juzgar como tal ya son los árbitros elegidos por las partes. Sí, Laurita, eso está muy bien, pero la pregunta es enfocada a lo que acabé de decir, si estaba en clase. ¿Quién me quiere decir, Estefanía? Profe, Vicky escribió por el chat. Vicky, ¿qué escribió? No vi. Dice, la sentencia en el sistema judicial, el laudo en el arbitraje, ambos tienen carácter definitivo y producen efecto de cosa juzgada. Esto es, no se podrá volver a juzgar el mismo conflicto. Bueno, está un poquito confundida. Juan, usted tiene Caro, Jamie Caro, la voy a admitir. Juan Duque, usted tiene claro el ejemplo que acabé de dar de otra diferencia entre el proceso arbitral y el proceso judicial. Juan Duque, Sí, profe. dígalo, hágame el favor, tiene la palabra. Vamos a ver. Entonces, la diferencia, vamos a ver si una es que el formal serían las sentencias. Y en el arbitraje es el laudo arbitral, algo así. Sí, laudo arbitral. El laudo arbitral. Otra diferencia, los árbitros y abogados que son impares, los árbitros dependiendo No, Juanito, la no se me cuantía. devuelva. Pues ya Yo les di un ejemplo y otras. voy a interrumpirlo y quiero que me pongan mucha atención. El juez dictó sentencia. Muy bien, Juan. El árbitro dictó un laudo. Ya, escribió un laudo arbitral. El abogado vencedor, porque recuerde que en el proceso judicial hay un vencedor y hay un vencido. Punto. Pero el vencido dice, voy a apelar en segunda instancia. Voy a apelar la decisión de ese juez. Y otra vez quedó vencido. Y sigue inconforme, dice, no señor, me voy para la corte. Y la corte otra vez le confirma, le dice, no, usted perdió ya este proceso. Ya, quedó vencido. En el proceso arbitral, ustedes socios no le pueden decir a los árbitros, no voy a apelar. El laudo arbitral ya es la decisión, no se apela. Esa es la diferencia. En el proceso judicial, los abogados, los vencidos apelan, porque es que el que ganó no va a apelar, ¿no? El que perdió, el vencido apela. La decisión dice, no, no estoy de acuerdo, señor juez, voy a apelar en segunda instancia. Y el otro proceso, porque es otro proceso largo, también le dice, no, perdió, quedó vencido. Pero también tiene la opción de irse para la corte y dice, no, señores corte, yo no estoy de acuerdo con las dos decisiones
de los dos jueces anteriores y la corte le dice, aquí también usted perdió, aquí también quedó vencido y hasta aquí terminó ese proceso. En el proceso arbitral, no, el laudo que se expidió ya 6 meses después, esa es la decisión. Ustedes no la pueden apelar, no se apela. Quedó ahí el laudo, esa es la decisión. Lo único que puede hacer Paula Guerrero es decir, venga, es como la forma en que decidieron en ese laudo, es como el término, revisémoslo, pasa a revisión, más no a apelación, ¿sí me entienden? No se apela. Ya esa es la decisión, Juan. Ahora sí, Vicky, dígame las diferencias de la decisión del juez si se apela y la decisión en el laudo arbitral. La sentencia se apela, le diría yo, en una pregunta de parcial. El laudo arbitral se apela para que nuevamente se tome otra decisión. ¿Qué me diría Vicky? Fernando. Saray. Uno de los dos contésteme. No, profe, no se apela. Pero Porque es la decisión ya que tomaron las partes, ¿sí? O sea, a diferencia de la sentencia, esta sí no se apela y creo que si te entendí bien, se le hace una revisión, ¿no? Ojo con lo que me dijo. ¿Qué pasa con la sentencia del juez en el proceso judicial? Esa sí se puede apelar, pero el arbitraje no. Esa no ¿Qué se es puede la del apelar. arbitraje? Dígame el nombre. Se le hace una revisión a la laudo arbitraje. Laudo arbitral. Laudo arbitraje, se le hace Es una la revisión. decisión de los árbitros, un laudo Exacto. arbitral. No Es se apela. Ajá, no se apela y es la decisión que ellos ya toman. Pasa a revisión, pero no se apela. Exactamente. Juan Duque, ahora sí dígame usted, completico, sin que yo le ayude. Las dos diferencias. ¿Completo? Completico, como le dije, pero el tema que estamos hablando en este momento. ¿Se apela o no se apela? No se me devuelva a todos, sino de esta. ¿Completo o solo el último pedazo? Solo la última parte en donde se tomó ya la decisión. Ah, bueno, ya Tanto cuando en el tomo la proceso decisión, judicial como en el arbitral, con sus listo, ya nombres propios. en la decisión, entonces el proceso judicial tiene otras instancias, el arbitraje no tiene más instancias. En el proceso judicial se puede apelar. ¿Qué se apela? Apelar es que no estoy conforme con la decisión ¿Y y cómo se voy llama a la decisión en el proceso judicial? ¿Una qué? una sentencia. Exacto, entonces la sentencia del proceso sentencia judicial se apela en segunda se instancia apela. y en la corte. Ahora pase al otro Sí, se lado. apela en la segunda instancia, sí. Y en el arbitraje no se puede apelar. Ya Sí. esa decisión, que es el laudo arbitral, solo puede pasar a revisión, pero no se puede apelar. No Muy tiene otras bien. instancias. Muy bien. Tengan en cuenta el cuadrito. Ahora, diferencias. Ahora sí voy a hablar del tiempo, Juan. Un proceso judicial mínimo, barato, 2 años. Una sucesión, por ejemplo, 10 años y más. La ley que rige el arbitraje, ¿cuál es? Y aquí está mi tablerito, apúntenlo. Arbitraje. Ley 1563 del 2012, coloquen ahí en el cuadrito del arbitraje. Lo rige la ley 1563 del 2012. ¿Y qué dice esa ley? Que un proceso arbitral no puede demorar más de 6 meses, pero esos 6 meses son prorrogables 2 veces más. Entonces, si entre la charla, acuerdos entre todos ustedes con los árbitros, porque ustedes participan, el secretario hizo mal, toca volver a escribir, transcurrieron 6 meses, ustedes piden otros 6 meses. Si pasó algo, piden otros 6 meses y ya. O sea, largo, 18 meses. Dice la ley 1563 del 2012 que el proceso arbitral máximo 6 meses, pero se prorroga por el mismo tiempo 2 veces, o sea, 6 meses
y otros 6 meses. Entonces, ahora sí, Sara, Margarita Fuentes. Diferencias en el tiempo entre el proceso judicial y el proceso arbitral. Margarita. Margarita Fuentes. Margarita. Profe, ya está, sino que ella ha escrito todo por chat. No le Pero funciona no el micrófono. veo, estoy viendo el chat. Sí, ella está escribiendo en el chat. 1, 2, 3. Vicky me dijo para todo, ya escribí las diferencias. Vicky, ¿cuáles son? ¿Alguien me quiere leer las diferencias que escribió Vicky? ¿Alguien me quiere leer las diferencias que escribió Margarita? Profe, Vicky escribió, el Pero arbitraje porque yo resuelve- no veo en mi chat. No sé, profe. Pues voy a leerte lo que ella escribió. Dice, el arbitraje resuelve la controversia en un periodo de 6 meses, aunque los árbitros pueden ampliar el plazo en un máximo de 2 meses por razones de complejidad del proceso. En el sistema Pare ahí, judicial, Sara, y qué pena. ¿Está bien lo que sí, ahí escribió está mal. Vicky? ¿En un periodo de 2 No, meses? no, es de 6 meses. ¿Cuántas veces? 6 meses, ¿cuántas veces? Dice por el mismo tiempo. En total serían 18 meses, sí. Dice por el mismo tiempo 2 veces. Si son 6 meses, por el mismo tiempo 2 veces, o sea, otros 6 y otros 6. Serían 18. Entonces, aclárenle a Vicky que no son 2 meses. Es 2 veces por el mismo tiempo. Bueno. Y ahora dice, en el sistema judicial los plazos son extremadamente largos. Si bien depende del asunto sobre el que verse, ¿qué? Sobre el conflicto y el juzgado en el que haya recaído la demanda. Por ejemplo, una reclamación de cantidad en el ámbito civil a través de un procedimiento ordinario tiene un plazo medio hasta obtener la resolución de 2 años. Muy bien. Entonces, este tema es bastante amplio. Hablamos de arbitraje nacional cuando ocurre la controversia en su empresa aquí en Bogotá. Cuando ocurre la controversia aquí en Bogotá y una sucursal en Medellín. Pero ustedes tienen un muy buen laboratorio, son muy buenos psicólogos especializados en sus diferentes temas. Y entonces se dieron a conocer en otro país, por allá en Estados Unidos, no sé. Y también compran, no sé, yo quiero que ustedes me ayuden, ustedes como psicólogos utilizan algunas herramientas, equipos como lo haría un dentista que tiene sus elementos, como lo haría un odontólogo, no sé, un oftalmólogo. ¿El psicólogo utiliza alguna herramienta fuera de su sapiencia? ¿Me ayuda, Fernando? ¿Me ayuda Giselle? ¿Me ayuda Carolina? ¿Me ayuda Juan Pablo? ¿Sonia? ¿O solamente es el diálogo, la charla, los elementos del esfero? ¿O utilizan algún equipo? Pues se utilizan diferentes pruebas psicométricas, pues también manuales como el DSM-5 y el 610, que son los manuales de diagnóstico, por ejemplo. ¿Cuáles? Perdóneme, Julián, no le entendí bien, me disculpa, me repite. El DSM-5, que es como el manual de diagnóstico, y el 610. ¿Pero es un un manual. equipo, es un libro o qué es eso? Sí, profe. Pues por lo que decía herramientas son libros, son manuales. Libros, no. Bueno, digamos libros, ustedes importan libros de otros países, no sé, entonces los piden. Eso es una manera de una herramienta de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Le pidió por allá a Estados Unidos, no sé, una editorial, unos libros, pero llegaron otros. Entonces, ese es su proveedor constante de diferentes material de lectura que necesitan cada uno de ustedes de acuerdo a su especialización en psicología que hayan hecho. Siempre, ya llevan años, pero de repente les llega un material que no es.
o le llegan unos libros no originales, sino de pronto unas copias. Entonces ahí hay un conflicto, pero es con Estados Unidos. Entonces no lo pueden resolver aquí en Bogotá, en la sede de Cámara de Comercio. Entonces ustedes van allá y dicen, bueno, nosotros en el acta de constitución dijimos que cualquier conflicto lo vamos a solucionar mediante un proceso arbitral, pero resulta que nuestro importador de diferente material de lectura nos está mandando copias no originales. Entonces Cámara de Comercio les va a decir, muy bien, nosotros trabajamos de manera internacional. Entonces lo vamos a llevar a cabo mediante un proceso arbitral internacional porque está en otro país. Es con un proveedor de otro país. O resulta que ustedes tienen sucursales en otros países. Entonces ustedes pueden decidir, como el conflicto fue en la sede de China, no sé, entonces allá va a resolucionarse ese conflicto porque es en esa sede. Entonces es un proceso arbitral internacional. Salió del país. Voy a compartirles algo de la ley 1563 del año 2012. Me dicen si la están viendo, la diapositiva. Aquí. Bueno, yo quiero que tengan el cuadrito ahí, por favor. Ley que rige el arbitraje, ¿cuál es? La ley 1563 del 2012. Muy bien. Entonces aquí dice, ley 1563 del 2012. ¿Me ayudan a leer, por favor? He hablado mucho. ¿Quién me quiere ayudar? Por medio de la cual se estipula el estatuto de arbitraje nacional e internacional y se dictan otras disposiciones. Ay, qué pena, es el estatuto. De Yo sí arbitraje decía. nacional e internacional y se dictan otras disposiciones. Disculpen. Bueno, vamos. ¿Qué nos dice la segunda? Definición de arbitraje. El arbitraje es un mecanismo de solución de conflictos consagrado en el artículo 116 de la Constitución Política y regulado en la Ley 1563 del 2012, mediante el cual las partes confían a un tercero imparcial y especializado llamado árbitro la solución de sus controversias. ¿Por qué el artículo 116 de la Constitución? ¿Alguno puede hacerme el favor de leer ese artículo? Dice que se otorgará a los particulares y nombra. ¿Quién quiere colaborarme con el 116 de la Constitución? Dice que en calidad de árbitros. Por eso la menciona. El arbitraje también está regido por nuestra Constitución. ¿Quién me quiere leer el 116? Son tan amables para que tengan en cuenta y no se me vayan a confundir cuando en el examen yo les pregunte nuevamente el 116, que también está enfocado a la conciliación. Profe, pues dice que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces administran justicia. También lo hace la justicia penal militar, el Congreso, donde el Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Excepcionalmente, la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos.
Los particulares pueden ser investidos transitorialmente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en los árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad en los términos que determina la ley. Muy bien, por eso es que nuevamente el arbitraje de manera transitoria tiene esa calidad porque administra justicia en los términos que determina la ley. Y por eso puede expedir esos laudos arbitrales que tienen fuerza de ley. Bueno, continuamos. Otra personita me la ayude. Los principios y reglas del proceso arbitral. Por favor, ¿quién los quiere leer? Principios y reglas del proceso arbitral. El arbitraje se rige por los principios y reglas de imparcialidad, idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicción. Va a ser ampliado por los expositores. Bueno, clases de arbitraje en Colombia. ¿Se acuerda cuando les di ahora el ejemplo? Les dije, ustedes deciden si nombran a esos árbitros que conoce Laura, o si de la lista, o si van a dejar a los que Cámara de Comercio como institución decida. Tienen la palabra para leer las clases con sus nombres y lo enfocan en la explicación que les di. Para que lo pongan en su cuadrito, por favor. ¿Quién lo quiere leer? Vicky. Que no sea Saray, ni que sea Fernando, ni Juan Duque, sino que sea Sonia Esperanza Bueno. Sonia Esperanza Bueno, Sí, Amador. profe. Sí, señora. En Colombia existen 3 clases de arbitraje. Arbitraje AD, CO, Ad hoc. Ad hoc. ad hoc. Bueno, este tipo de arbitraje está dirigido de forma directa por los árbitros, motivo por el cual no se requiere un centro de arbitraje que se encargue de las administraciones del trámite. Cuando se realiza este tipo de arbitraje, ambas partes han acordado las reglas que se deben, las reglas que se tendrán en cuenta durante el procedimiento, que claramente deben estar ceñidos a la ley y a la Constitución Política de Colombia de 1991. Muy bien, entonces ahí están esos árbitros que nombraron ustedes, los ad hoc. Entonces no participa nadie en ningún centro, nadie. Están ellos porque, ¿qué dijo Saray? Yo los conozco en la empresa en que yo trabajaba, la liquidaron y tales personas, eso fue excelente el resultado. Bueno, seguimos. Otro estudiante. ¿Quién puede ser? Vanessa, Jamie. Jamie, Vanessa. Profe, ella tiene problemas con el micrófono. Jamie, Vanessa. Bueno, entonces otra estudiante que yo no haya nombrado, que no haya participado hoy. Otra estudiante, para que avancemos. Julieta Alejandra ha participado, pero le voy a dar la palabra. Vale, profe. Cuando se da este tipo de arbitraje, ambas partes pueden disponer de la interacción del tribunal arbitral y el procedimiento para resolver conflictos, el requerimiento o no de un secretario, el contenido y la forma de esta demanda, de una demanda arbitral, la contestación y reconvención de esta, la manera de realizar las notificaciones, las pruebas que se pondrán sobre la mesa, la posibilidad de que el laudo no sea motivado, la determinación de multas, medidas cautelares y en general hacer un acuerdo sobre todo lo que conforma el procedimiento arbitral. Bueno, entonces ustedes y esos árbitros se sientan a dialogar, si ven la participación activa que tienen ustedes con diferencia al proceso judicial, porque allá radica el abogado los documentos del proceso de demanda y entonces hay una área encargada de repartir en los diferentes juzgados esos procesos. Entonces le tocó al juez, le tocó a él y él tiene su secretario y tiene sus, pero no están ustedes ahí participando. Aquí
en el proceso arbitral, pues se reúnen con sus árbitros porque son ad hoc y están ustedes mismos nombrando, se necesita secretaria, ¿no? ¿Qué posibilidades? Bueno, como leyó su compañera. ¿Quién quiere seguir? Pasamos al segundo tipo. El uno fue ad hoc. Ahora la clase de arbitraje institucional. Tiene la palabra. Quinche, Margarita. Margarita Fuentes. Margarita. Profe, es que Margarita tiene problemas con el audio. Voy a leer yo. Bueno, tiene la palabra. Este tipo de arbitraje se da cuando la gestión es administrada por un centro de arbitraje. Se llega a este tipo de arbitraje cuando las partes no pueden establecer de forma clara qué clase de arbitraje escoger. Dentro de este tipo de arbitraje se presentan dos modalidades. El arbitraje institucional reglado, en el que las partes se acogen a los reglamentos del centro del arbitraje respectivo, y el arbitraje institucional legal, en el que a pesar de ser dirigido por un centro de arbitraje, en el procedimiento se aplican las normas legales a que no se remitió el reglamento del centro. Bueno, entonces, ¿qué entendió Juan Pablo? El único Juan Pablo que está en clase. Del arbitraje institucional. Juan Pablo Duque. Sí, señora, acá estoy. ¿Qué entendió de este arbitraje institucional, Juan Pablo? Sí, que sea cuando las dos partes no pueden establecer o llegar o no pueden escoger qué arbitraje escoger. De forma clara, entonces se da este arbitraje institucional. Bueno, entonces dejan a la decisión de Cámara y Comercio en este caso. Pero Sí. tiene dos modalidades. ¿Cuáles son? Entonces, ¿sí? ¿cuáles son las dos modalidades? Las dos modalidades. El reglado. Sí. ¿Qué pasa con el reglado? Sí, el reglado es el de los reglamentos. Las Entonces, partes se acogen a todo lo que diga al reglamento que tiene el centro. ¿Y cuál es el otro? Y el otro sería el arbitraje legal. Sí. Entonces, que ya lo que pasa es que se aplican son las normas legales. Exacto. Es que el arbitraje es como un proceso judicial. Entonces ahí aplican todas los códigos. Si es civil, el código civil, código de procedimiento civil, si es penal, el código penal, código de procedimiento. Todo se aplica, todas las normas legales. Bueno, pasemos al siguiente. El siguiente arbitraje, el virtual. Estamos viendo las clases de arbitraje. ¿Quién quiere hablarme del arbitraje virtual, por favor? Arbitraje virtual. Este tipo de arbitraje es una variación del institucional. El procedimiento se administra con apoyo de un sistema de información, plataforma o aplicativo, por medio de los cuales se realizan las comunicaciones y los actos procesales. Bueno, entonces lo que siempre yo les decía que Juan, la virtualidad siempre ha existido y está en la ley, en la norma, en la ley. Sin embargo, pues tuvo que pasar esta situación que estamos viendo mundial de este virus y estamos utilizando estos medios. Sin embargo, en los temas de Cámara y Comercio, por esas negociaciones que hay internacionales, en otras ciudades nacionales, y Cámara de Comercio es líder en esos mecanismos alternativos de solución de conflictos, tiene que tener estos medios virtuales porque hemos tenido audiencias de conciliación con otros países, con el señor allá que les manda los libros a ustedes, pero les mandó unas copias, entonces en algún momento va a haber una audiencia dentro del proceso arbitral y se van a sentar ustedes y la editorial. Entonces, pues, o oír ustedes
o venir, pero ya es internacional, pero se está llevando a cabo de manera virtual. Todas las pantallas especiales, las salas de audiencias, todo es muy, muy bien organizado en Cámara de Comercio. Los voy a invitar para que vayan, conozcan y tomen esos cursos gratuitos que dicta Cámara de Comercio. Entonces, ¿cuáles son las clases de arbitraje? ¿Quién me quiere decir? Para definir aquí, Vicky, las clases de arbitraje. Vicky, pregunta de parcial, las clases de arbitraje. ¿Quién me quiere decir? Para no nombrar a nadie en la lista. Juliela Alejandra ha participado, pero dígame cuáles son las clases de arbitraje. Está el arbitraje internacional, arbitraje institucional, arbitraje virtual, y creo que son esos, profe. No, señora, es el ad hoc, el institucional y el virtual. Esas son las clases de arbitraje. ¿Me la repite, Juliet? Ad hoc, institucional y internacional. Ojo. Juan Duque, ¿cuáles son las 3 clases de arbitraje? Sí, profe, el ad hoc, el arbitraje institucional y el virtual. Muy bien. Esas son las clases de arbitraje. Ahora aquí nos va a hablar de la diapositiva del tribunal arbitral. Ojo, lo que les dije. ¿Quién quiere leer? Fernando. Hace referencia al árbitro o al número impar de árbitros cuya función es resolver la controversia sometida a arbitraje integrado por 1 o 3 árbitros. Emite una decisión denominada laudo arbitral que tiene el mismo efecto de una sentencia judicial, es decir, presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Ojo, esta diapositiva va para el cuadrito. Entonces, ya sabemos que el juez expide sentencias. El árbitro expide un laudo arbitral. Pero hay algo muy parecido. Tiene los mismos efectos de una sentencia y tiene los mismos efectos de un acta de conciliación. ¿Por qué? Porque esos 3 prestan mérito ejecutivo y hacen tránsito a cosa juzgada. Aquí hago un paréntesis. Recuerdan que les dije que cuando se levanta, por ejemplo, la sentencia que dice el juez, se incumplió. Entonces, Estefanía vio que esa sentencia estaba a su favor y entonces la señora profesora María Lucinda, que le debe sus 10 millones de pesos, no le pagó sino 2. Nuevamente, su abogado, mediante otro proceso, el incumplimiento de ese pago. Entonces, esa sentencia presta mérito ejecutivo porque se le presta al otro juez para que otra vez inicie proceso y la ejecute. El acta de conciliación. Si el acuerdo no se cumple, le prestamos esa acta al juez para que él la ejecute. Presta mérito ejecutivo. El laudo arbitral. Si no se cumple con lo acordado, el señor de los libros les mandó unos libros ya originales, pero le faltaban páginas. No les cumplió. Presta mérito ejecutivo. Prestamos ese laudo nuevamente y se inicia otro proceso arbitral. Entonces, nuevamente lo podemos utilizar en caso de incumplimiento. Y hace tránsito a cosa juzgada. ¿Por qué? La sentencia es ejecutoriada. Y si dictaron sentencia ayer, no puede decir Laura, ay, no, mejor no. Yo más bien voy a apelar, ¿no? Porque ya hay una sentencia. Lo hace solamente en caso de incumplimiento a la sentencia. El acta de conciliación es tránsito a cosa juzgada, es una sentencia ejecutoriada. Entonces, la audiencia fue ayer con acuerdo y una de las partes hoy no puede decir no, no estoy de acuerdo, no, ya está ejecutoriada, ya aceptó, ya firmó. Hubo un acta en la conciliación. Entonces, no se puede apelar. Solamente en caso de incumplimiento. El laudo arbitral, ya se levantó el laudo, el acuerdo.
Y vuelvo al ejercicio. Volvieron a mandar los libros, pero le faltan páginas, ¿no? Nuevamente se inicia un proceso porque presta mérito ejecutivo ese laudo, esa decisión del tribunal arbitral. ¿Quedó claro? Bueno, hay temas, yo les dije a ustedes que hay temas que son bastante, tienen bastante arandela para aclararles. Si yo quisiera que fuera un semestre. Entonces, mañana vamos a continuar y voy a darle la palabra mañana a las expositoras. Y continuaría, ¿qué tema? Mi Laura mañana. Mañana, ¿qué tema va a continuar? Profe, Creo. el arbitraje nacional e internacional. Continúa, no, mañana. Hoy era arbitraje nacional e internacional, pero no alcanzamos a las exposiciones. Hoy. Pues mañana supuestamente era el de la presencialidad, convocante, convocada y abogada conciliadora. Listo, entonces mañana, lista por favor, Giselle, del asuntos conciliables y no conciliables. Quedamos en eso. Listo, continuamos con la exposición de arbitraje y por favor todos van a tener hasta la mano la ley 640 del 2001. Vamos a trabajar la ley 640 del 2001. Giselle, asuntos conciliables y no conciliables, exposición. Y continuamos con arbitraje nacional e internacional, las primeras expositoras. Continuaré yo aclarando, el tema es bastante amplio, así como la conciliación. Muchachos, muchas bendiciones, gracias por su asistencia a clase. Quienes estaban, pero no me respondieron, por favor miren los videos. Necesito que estén leyendo ya el libro Elogios de la dificultad de Estanislao Zuleta, por favor. La lectura que les di ayer de Jueces de Paz, ya se subió, la mandó Juan. Unas lecturas que yo subí también ayer del tema de arreglo directo, por favor. Todo eso lo vamos a comenzar a trabajar y en cualquier Profe, te iba a momento doy preguntar palabra. una cosita, es que en la plataforma, lo de la lectura de arreglo directo, aparece solo una foto. Son 4 fotos, o No, 5 profe, o pero 6. aparece solo una. Sí, O sea, profe, ya tiene razón, solo aparece una. Ay, voy a revisar entonces hoy porque son 6. Voy a recomendarle por favor a las 2 expositoras de arreglo directo enviar a sus compañeras, si son tan amables, las diapositivas a mí y el trabajo solamente en nombre de ustedes 2. Un abrazo, bendiciones, se siguen cuidando y preparados para mañana. Sigan repasando este tema. Mañana abrimos un debate de este tema después de la exposición. Por favor, preparan las expositoras preguntas y se preparan ustedes también para respuestas. Muchas gracias, lindo día. Bendiciones. gracias, profe, buen Te día. recomiendo a mi monitora, al parcelador docente. Un abrazo. Sí, señora. Chao. Lindo día para todos. Gracias. Profe, una cosita, su merced nos puede regalar la foto de su tablero y lo otro es mañana tenemos 4 horas con su merced o solamente las 2 horas. Todas las 2 horas hasta que nos den orden nuevamente de presencial. Bueno, es que mi foto tiene de todos los temas. Bueno, yo se la mando. No importa, profe. Gracias, profe. Viciosos. Presénteme en su cuadrito mañana, ¿no? Mañana me lo presentan que lo termine bien bonito. Viciosos. Karen, lindo día. Paola, lindo día. Margarita Fuentes, lindo día. 10:04 de la mañana me retiro de la clase número 11, hoy 29 de junio del 2021. Gracias.